Entonces, tienen que ser esparcidos. Hasta aquí, dijo Dios. Y ya salió los convertidos a causa de la persecución a Judea y a Samaria. Están predicando, excepto los apóstoles. Como la iglesia está creciendo, ellos tenían que quedarse en Jerusalén. A administrar, a organizar, a ver, a vigilar, supervisar. Y mire del capítulo 8, hablando de la predicación de Felipe en Samaria, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pregunta: ¿por qué ahí en Samaria sí están muy atentos? Allá en Jerusalén son rechazados. Yo puedo intuir o puedo suponer que el encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesucristo, y donde ella salió súper contenta después de todo lo que le dijo Jesús, y cuando le dice Jesús: yo soy el Mesías, el que esperan, ella sale corriendo y se va a Samaria, de donde ella venía, y empezó a predicarle a toda la familia, empezó a predicar el evangelio, de tal manera que cuando Felipe llega a Samaria, ellos ya tenían conocimiento. Por eso cuando llegan con prodigios, con señales, con milagros, ellos están atentos, todos unánime, oyendo. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque Esteban lleno del Espíritu Santo, Felipe lleno del Espíritu Santo, cumpliendo la gran comisión. Y ya están en Judea, ya están en Samaria, pero dice Dios, tienen que ir hasta lo último de la tierra. Y no quiero yo dejar pasar por alto a ese hombre Saulo, que es un joven también. Saulo consentía en su muerte. 8:1 estoy. Saulo consentía en su muerte. Mire el versículo 3. Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Leo yo eso y me quedo sin palabras. Cuando yo leo eso, porque estoy leyendo cómo va expandiéndose el evangelio, pero a costa de vidas como la de Esteban, a costa de encarcelamientos, y veo a Saulo, y pregunto: ¿quién es Saulo? ¿Quién es Saulo? Filipenses capítulo 3. Estamos viendo el trabajo, la expansión de la iglesia, la predicación del evangelio, por lo tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, por tanto ir y predicar el evangelio. Y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén el mismo pueblo judío no hizo caso, no creyeron desde generaciones anteriores, desde Abraham. Ahora sí, Esteban fue el punto donde dijo Dios: ya que salgan, ellos no quieren nada. Judea, Samaria. ¿Quién es Saulo que los está asolando? ¿Quién es Saulo que llega casa por casa, los toma y los arrastra, los saca? ¿Para felicitarlos? No, para darles muerte. Y dice en Filipenses capítulo 3, ya ahí es la carta de Pablo a los filipenses, y él habla de él mismo. En el versículo número 4 dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, les dice Pablo, yo más,
Si tú tienes algo de qué jactarte, yo más. Si tú te crees que tienes una posición, yo tengo una mejor posición que la que tú dices que tienes. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Estoy leyendo el versículo 4. El 5. Ahora sí, déjenme les digo, está diciendo Pablo. Yo soy circuncidado al 8º día. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? La señal visible del pacto de Dios con su pueblo a través de Abraham es que se circunciden al 8º día de nacidos. Y Pablo dice, yo cumplí el mandato de Dios, mi Dios, el de Abraham, según él. Si él dijo que al 8º día me deben de circuncidar, yo soy circuncidado al 8º día, soy un obediente. Y luego dice, soy del linaje de Israel. Cuando dice linaje, yo soy puro, yo soy de cepa. No soy como a veces se nombra o escuchamos, yo conseguí la ciudadanía. No, yo soy del linaje de Israel, soy puro, soy de cepa, soy original, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Cuando usted estudia la palabra y las diferentes tribus, la tribu de Benjamín es la 12 o es la más pequeña, pero tienen posición económica. En otras palabras, son de la aristocracia. Y Pablo les está diciendo, yo soy de esos. ¿Me puedes superar? Les está diciendo Pablo. Dices que tienes posición, yo tengo más que tú. Soy hebreo de hebreos. Yo nací hebreo, hablo hebreo, hago las costumbres hebreas. Ese soy yo. Porque estamos haciendo la pregunta cuando leemos capítulo 8. Empiezo a leer. Pues, ¿quién es Saulo? Y ahí lo está diciendo, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, soy fariseo. Soy fariseo. Hay un versículo que a mí me impacta. Cuando estamos hablando de que quién es Saulo, Hechos 22. Hechos capítulo 22, déjenme les digo el versículo. Versículo 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Estamos preguntando quién es Saulo. Este versículo nos está respondiendo también un poco. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. En Filipenses dice, conforme a la ley yo soy fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Soy celoso de Dios. Ese era su pensamiento. Celoso de Dios. Ahí le está hablando a una audiencia judía. Soy celoso de Dios, así como ustedes. Ahora, como en Filipenses está hablando de la ley, en cuanto a la ley soy fariseo, y aquí está mencionando a un Gamaliel. Cuando los apóstoles ya están predicando, obedeciendo la gran comisión, predicando el evangelio del reino, empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser detenidos, empiezan a ser encarcelados. En uno de esos momentos son encarcelados Pedro y Juan.
y un ángel los libera de la cárcel. Entonces están detenidos Pedro y Juan, y ahí en el capítulo 5 de Hechos vamos a ver respecto a Gamaliel. Capítulo 5. Versículo 34. Entonces, están detenidos Pedro y Juan. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Ese Gamaliel es el que está mencionando Pablo. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, venerado en todo el pueblo. Ese es Gamaliel, del que habla Pablo, Hechos 22. Entonces, como estamos preguntando quién es Pablo, estamos leyendo ahí en Filipenses capítulo 3. En cuanto a la ley fariseo, versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Esa palabra irreprensible me dice mucho. Habla de la justicia de la ley. Deuteronomio 6:25. Una de esas veces en el año pasado, creo en marzo, estuvimos hablando de la justicia de Dios. Y recibiréis justicia si ustedes obedecen todos estos mandamientos. Entonces, está diciendo Pablo, en cuanto a la justicia, esa de Deuteronomio 6:25, yo soy irreprensible, yo obedezco todo, yo tengo la justicia de ese mi Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cuántas cosas de todo eso para mí eran ganancia? Pero hoy las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero nos hizo una descripción de quién es Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Ya lo leímos. Hechos capítulo 8. Asolaba a la iglesia. ¿Qué es asolar? Que no quede nada. Que no quede nada. Que no quede vestigio de los cristianos. Iba casa por casa y los arrastraba, a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Una vez más, Hechos 22. Perdón, sí, Hechos 22. ¿Quién era Pablo? ¿Qué hacía Saulo? ¿Es Saulo? Entonces, ¿qué hacía? Versículo 4, Hechos 22. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hechos 26. El costo de predicar el evangelio, de ser cristiano. Versículo 9, Hechos 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando dice
Yo creía que era mi deber hacer estas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque en cuanto a la justicia que es de la ley, soy irreprensible. Yo hago las cosas correctas. Por eso soy circuncidado al 8º día. Y yo creía que estaba bien. Versículo 10. Y lo hice también en Jerusalén. Encerré en cárcelas a muchos de los santos. Y me da risa cuando él relata eso, porque después de su conversión, que fue sometido, ahora entiende que son los santos. Ahora entiende que son los santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataron, yo di mi voto. Así empieza capítulo 8 de Hechos. Saulo consentía en la muerte de Esteban. Versículo 11 de ahí del Hechos 26. Castigándolos muchas veces en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Por qué los fuerza a blasfemar? Porque la blasfemia merece la muerte según la ley. Y enfurecido en sobremanera, contra ellos los perseguí. Los perseguí. Y cuando yo primero hice la pregunta, ¿quién era Saulo? Y luego hice la pregunta, ¿qué hacía Saulo? Pues ya lo estamos leyendo. Y se me compunge así el corazón, porque llegaba a las casas de los cristianos, iba contra las familias cristianas. ¿Cuántos hogares quedaron sin padres? ¿Cuántos niños quedaron sin padres? Ese era Saulo. Ese era Saulo.